Hola amigos, aquí me tenéis de nuevo. Pues nada, como ya sabemos, hoy toca leer el tercer tramo de lo que es el capítulo 42 del libro cuarto del Misterio de Elisena Vilca. Y con esto, bueno, sí, damos por finalizado el libro cuarto. Y nada más, paso a hacer la lectura, así que os espero. Bueno, pues lo dicho, vamos a leer el tramo final del capítulo 42, libro cuarto, y doy comienzo ya a la lectura, que dice así. Dice: la clase magistral que acababa de dictar Thorstein me había hecho olvidar la guerra, la inminente derrota militar del Tercer Reich y hasta la negra realidad de que no sabía qué iba a hacer de allí en adelante, si debía ir a morir al búnker como decidió heroicamente la legión tibetana, o si habría de huir hacia un incierto destino en un mundo sin el Tercer Reich, es decir, en un mundo sinárquico. No quería ni considerar esta última posibilidad. En cambio, abrigaba la secreta esperanza de que los iniciados de la Orden Negra hubiesen decidido llevarme con ellos al refugio antártico del Führer. No hice méritos suficientes para merecer tal distinción. Además, allí estaba también Rudolf Hess, mi profesor. ¿Acaso él desaprobaría mi presencia? Yo no comprendía completamente el misterioso asunto de los tulkus y su facultad de poseer varios cuerpos. Ya te dije, Nefe, que yo me sentía único individuo, percepción que no varió hasta hoy, y entonces no veía qué problema pudiese haber en que otro tulku se sumase a los tulkus que se preparaban para la batalla final. Antes de continuar con el relato de lo acontecido aquel día, el último que estuve allí, en la Gregorstrasse 239, quiero que repares en que la información aportada por Thorstein sobre Federico II aclara bastante las palabras de Belisena Vilca escritas en el 19º día de su carta. Allí decía: las causas de la hostilidad de Federico II hacia la Iglesia Golem fueron dos: la reacción positiva de la herencia de su sangre pura gracias a la proximidad histórica del Graal, concepto que ya explicaré, y la influencia de ciertos iniciados hiperbóreos que el mismo Federico II hizo venir hasta su corte de Palermo desde lejanos países del Asia y cuya historia no me podré detener a relatar en esta carta. Ahora habla Thorstein, que dice: usted ha traído hoy algo muy valioso para el Führer y la SS, comenzó diciendo Thorstein al regresar, mientras me alargaba un estuche de cuero con herrajes de plata y cerradura con llave. Y yo lo recompensaré con algo incomparablemente menor, pero no menos valioso para mí. Tomé Lupus, Kurt, mi libro inédito, Historia secreta de la Thule Gesellschaft. En él está narrada la historia de los últimos 630 años de la rama alemana de la Casa de Tarsis y contiene las pruebas de su destacada intervención en la fundación de la Orden Medieval Eichenhaar, que duraría varios siglos y daría lugar en el siglo XX a la Thule Gesellschaft y luego a la Orden Negra SS. Se la entrego a usted porque he consultado con los sidas y ellos me han dicho que está predestinado a conocer todos los secretos de mi estirpe. Quizás a usted
les he dado saber lo que ni yo he conseguido, esto es, seguir la historia milenaria de la casa de Tarsis y descubrir la misión que le confiaron sus grandes antepasados. Apreciaba que para Tarstein aquel desprendimiento era muy importante, pero entendía también que sutilmente me estaba despidiendo, y eso era lo que temía. Lo sentía por la sensibilidad de Tarstein, pero yo tenía que aclarar las cosas. Tomé el libro e ignoré su discurso. Habla usted como si no fuéramos a vernos jamás, pero a la vez como si yo fuese a sobrevivir lo suficiente para leer este libro, dije con dureza. Tarstein no se amilanó y decidió responder con ironía a mis desplantes, pero con similar dureza. Muy sagaz, Lupus, pero es que efectivamente no volveremos a vernos en esta vida, a pesar de que muy pronto nos reuniremos en la batalla final. Así de ambiguo es el destino de los Tulkus. Me resultaba muy difícil comunicarle esto, créame, pero me alegra que usted haya ido al grano. Ahora le diré francamente cuál es la situación. Usted aún es un oficial de la SS y debe cumplir las órdenes como todos. Y sus órdenes son huir de Alemania de inmediato y ocultarse en la República Argentina, donde vive su hermana. No, grité, interrumpiendo las directivas. Ustedes no pueden hacerme esto. Yo he cumplido con todo cuanto se me ha ordenado hasta ahora, con toda la lealtad y el valor que he podido, pero estas órdenes son excesivas. Prefiero 1000 veces morir antes que sobrevivir en un mundo dominado por los judíos. No es falta de valor, no es deslealtad, es asco, camarada Tarstein, simple repugnancia y horror a vivir en un mundo sin honor, donde no flameen en ninguna parte nuestros estandartes. Desde la infancia, en Egipto, cuando me incorporé a la juventud hitleriana, he respirado sin cesar la mística del nacionalsocialismo. Nadie nos preparó para esto. No, camarada, no fuimos hechos para ser derrotados por las fuerzas infernales y sobrevivir bajo su imperio. Hace un momento abrigaba la esperanza de que se me permitiese ser evacuado al refugio del Führer Tulku, como usted le llama, pero ahora usted me deja helado con sus órdenes de ocultarme en la Argentina. He sido oficial SS, he sido iniciado, he desarrollado facultades asombrosas, pero ahora veo que solo he sido el instrumento del destino, un juguete de los dioses. ¿Y sabe por qué me siento así? Porque a pesar de todo lo que he sido y he hecho, la verdad es que yo no comprendo nada. Del mismo modo que no puedo ver el signo que soy yo mismo y que ustedes tanto admiran. Y menos comprendo esta condena a sobrevivir a la destrucción del Tercer Reich. Se lo suplico, camarada Tarstein, si no es posible que parta con ustedes junto al Führer, pídanme la muerte, concédanme la autorización para morir con honor o háganme matar. Vea, Kurt, se pone usted difícil y deberé interrumpir la exposición de sus órdenes para aclararle algunos puntos. Primero y principal, ya le advertí que, desde ahora, los partidarios de la sabiduría hiperbórea deberán definir a cuál realidad se refieren, si a la realidad del Führer muerto o a la realidad del Führer vivo. Y le anticipé
que los que elijan vivir en la primera realidad serían considerados traidores por la Orden Negra. Usted, mi estimado Kurt, al plantearme el caso de la supervivencia en un mundo donde el Tercer Reich ha sido derrotado, está participando de la primera realidad. Por supuesto, no voy a hacer de esto un silogismo y a concluir que usted es un traidor, porque sé que no lo es. Solo que, en efecto, no comprende la situación, acusación que, según me ha dicho, le han hecho otras personas. Pues yo le aclararé la situación de tal modo que no le queden dudas. Usted no se va a quedar en el mundo que imagina como un condenado, sino que va a actuar como agente secreto de la Orden Negra SS en un mundo efectivamente judaico, y va a continuar como representante del Führer vivo, como su quinta columna, como un iniciado SS infiltrado en territorio enemigo. Nada diferente a las misiones que ha cumplido hasta ahora. Hágame caso, Kurt. Lupus. No crea en la caída del búnker y el suicidio del Führer. Es la única manera en que podrá cumplir sus órdenes. Segundo, y debe creerme, nosotros lo llevaríamos de buen grado al refugio del Führer, pero los SIDAs afirman que usted debe cumplir esta última misión. Como le dije hace años, usted no solo es importante, es un soporte de primer grado para la estrategia del Führer. Y la estrategia no puede permitirse el prescindir de usted en el lugar en el que tiene que estar solo porque padezca una náusea y judeofobia. Lo que le pedimos no es imposible para usted y sé que cumplirá. Ellos lo necesitan aquí y los dioses leales son quienes deciden quién va y quién no va al refugio del Führer. Tal selección escapa totalmente a la voluntad de los iniciados de la Orden Negra. Tercero, usted ha presumido erróneamente que yo también partiré al refugio del Führer, pero debo repetirle lo que le dije al comienzo. No volveremos a vernos en esta vida. Eso no significa que yo esté autorizado para irme de aquí. Como usted, mis órdenes aseguran que debo quedarme en este mundo, en esta casa de Berlín Oriental que jamás será hallada por los rusos, ni así rastrille en todas las casas de la manzana. Sin embargo, usted no debe venir a verme, ni debe ver a nadie más de la Waffen-SS, salvo a su entrañable camarada Oscar Feil. Sobre Karl Gronsen ya le diré cuáles son las órdenes. Eso es todo. ¿Me ha comprendido, Kurt? En caso afirmativo, proseguiré exponiéndole sus órdenes. Supongamos que pasen los años y nada ocurre, y yo desobedezca y decida venir a verle, interrumpí. No comprende, Kurt. No hallará jamás esta casa. Haga la prueba cuando salga. Aléjese unas cuadras en cualquier dirección. Dé vuelta a la manzana. Haga lo que quiera. Y regrese luego a la Gregorstrasse y trate de hallar el 239. Comprobará que no existe. Encontrará otra casa diferente, tal vez bombardeada. Si ha podido llegar hasta aquí es porque yo le esperaba, pero cuando su presencia no sea necesaria para la estrategia, jamás coincidirá conmigo y esta casa. Tal es el poder de la localización absoluta que poseen los seres consagrados a la estrategia hiperbórea.
Solo coinciden en el espacio y el tiempo los seres cuya coincidencia es estratégicamente significativa. Y esa es la realidad de los seres que existen y los demás seres creados. Aunque estén relacionados entre sí en el espacio y el tiempo, si no son estratégicamente significativos, no existen para el espíritu, son maya, ilusión. Usted, como iniciado, debería saberlo. ¿Acaso se ha olvidado de que esta es la guerra entre el espíritu y las potencias de la materia? Pero yo no atendía a razones. Desde luego que comprendía que un pontífice hiperbóreo como Thorstein tenía el poder de situarse en otras dimensiones de la ilusoria realidad de Maya, incluyendo la casa de la Thule Gesellschaft, y que yo jamás lo encontraría si él no quería que ello sucediera, pero insistí una vez más. ¿Y si empleo los perros daivas? Si los rastreo a través de las dimensiones y me aproximo a usted, aunque no sea en la Gregorstrasse 239? Thorstein se echó a reír. Realmente es obstinado, Kurt. Si emplea los perros daivas, sin dudas me encontrará. Igualmente, si los hace volar hacia el refugio del Führer, con seguridad lo llevarán hasta allí, pero no quiero exagerar cómo tomará cualquiera de nosotros una actitud semejante de su parte. Acéptelo de una vez por todas, es usted un militar y seguirá siéndolo en adelante. Nadie lo licenciará de la SS y, como un militar, debe obedecer órdenes que yo le transmitiré ahora y usted cumplirá escrupulosamente. Órdenes que si no cumple serán causales de sumario o tribunal del honor. Si usted se aparece por mi lado o se dirige al refugio del Führer, se hará pasible de la pena de ejecución sumarísima, pero lo que es peor que la muerte para un iniciado, sería expulsado de la Orden Negra SS. Sé que es duro lo que le digo, pero debe aceptarlo y comportarse como un militar, como un guerrero sabio. Antes se quejaba de que el Tercer Reich no lo instruyó para vivir bajo la sinarquía universal. Es cierto, pero si en algo lo hemos esclarecido es en la diferencia entre el corazón y la mente egoica, vale decir, entre la razón del corazón y la razón del yo, entre las emociones o sentimientos del corazón y las ideas puras del yo espiritual, y en la ética noológica de la sabiduría hiperbórea le hemos demostrado la superioridad espiritual del yo por arriba del corazón, le hemos enseñado a dominar con el yo al corazón, lo despojamos de sentimientos y le forjamos un nuevo corazón de acero. Le pusimos una piedra en el corazón, Kurt, y a cambio de la razón del corazón, que es débil y encantadora, lo hicimos acceder al honor absoluto del espíritu, fundamento de la camaradería. Les recuerdo estos principios ético-noológicos porque, y discúlpeme la franqueza, su actitud me resulta pusilánime, producto de una miserable conexión afectiva, de un miedo a prescindir de las ilusorias relaciones entre iniciados hiperbóreos, de una falta de fe en sí mismo. La verdad, la dura verdad, Kurt, es que nosotros no somos amigos, ni nunca lo seremos. Somos, eso sí, camaradas, partidarios de los ideales místicos de la estrategia del Führer.
Y si no somos amigos y las órdenes estratégicas exigen que no nos veamos más en esta vida, ¿me puede decir por qué motivo espiritual querría usted reunirse conmigo fuera del Kairos? Me quedé mudo. Ya no respondería a esta pregunta sin respuesta porque me acordaba de mi actitud en la operación clave primera, cuando, guiado por los perros daivas, me convertí en líder carismático, en héroe, y conduje a los camaradas al infierno del Valle de los Demonios Inmortales. Qué diferente moral la de aquel momento y la presente. Claro que entonces no había comenzado la guerra y el Tercer Reich parecía militarmente invencible. Me daba plena cuenta que lo difícil de digerir, aun cuando uno comprendiera los motivos estratégicos del Führer y los compartiera, era la destrucción del Tercer Reich y la probable constitución de la sinarquía universal. No ocurría que mi corazón se hubiese ablandado, sino que la guerra, el resultado aparente de la guerra, me habían confundido. Y de esta confusión se formaba la actitud nihilista que presentaba ante las órdenes de Tarstein. Entonces lo entendía. La sabiduría de Tarstein me lo había hecho entender. Por eso su pregunta quedaría sin respuesta, pero no por eso cejaría en mi actitud negativa. Como te dije, Nefe, la realidad de 1945 era muy difícil de digerir, pese a que Tarstein me aconsejara no creer en ella. Visto que no replicaba, Konrad Tarstein prosiguió sin más con la exposición de las órdenes. Bien, Kurt, continuaré con sus órdenes. Lo primero que hará al irse de aquí será volver a Italia, al monasterio de nuestros camaradas franciscanos, donde se han ocultado von Grossen y Feil. Ustedes tres figuran en una lista secreta que maneja una organización de la SS conocida con el nombre clave de La Araña. Tal organización se ha formado para apoyar a los miembros de la Waffen-SS que sean objeto de la persecución judaica luego de la guerra. Ha de tener prudencia cuando deba tratar con ellos porque consiste en un grupo exotérico que poco o nada saben sobre la Orden Negra, como no sean noticias de segunda mano. Para su desventura le confirmaré que los 775 iniciados de la SS de la Orden Negra y sus instructores han sido o serán evacuados de la civilización occidental, pues, aunque no todos sean aceptados en el refugio del Führer, existen otros refugios apropiados para aguardar la batalla final. Los 15.000 niños de sangre pura, producto de los experimentos raciales de Darré y Rosenberg, han sido trasladados a esos sitios. A usted, por el contrario, se le solicita permanecer en este mundo, y no conozco otro iniciado al que se le haya dado semejante orden, aunque no descarto que en el futuro se envíen iniciados para cumplir misiones especiales. Los dioses sabrán por qué lo han determinado así y a ellos habrá que reclamarles. Pero mientras tanto, deberá tener cuidado, mucho cuidado, porque quienes queden en representación de la SS serán camaradas sin instrucción esotérica de la sabiduría hiperbórea, muchos de los cuales no han comprendido ni comprenderán
la verdadera estrategia del Führer. Fíjese que, aunque el Führer sugirió resistir hasta la última gota de sangre y destruir Alemania hasta los cimientos antes que permitir que caiga en manos enemigas, se ha dejado a disposición de los aliados nuestro más valioso capital humano, es decir, los grandes científicos. La SS podría haberlos ejecutado a todos y no obstante los ha protegido y se los ha servido en bandeja a los aliados. Se preguntará por qué. Pues porque todos han recibido la orden del Führer de revelar al enemigo y estimular su construcción, el secreto de las armas más terribles que la mente humana pueda concebir, desde los distintos países donde sean llevados. Ellos fomentarán la competencia de los armamentos sofisticados y desarrollarán armas nunca soñadas, que pondrán a unos contra otros por la natural ignorancia de los militares y harán peligrar la alianza universal sinárquica. Con los planos que ya se llevan del Tercer Reich, tienen de sobra para iniciar dicha táctica. Táctica que obedece al propósito estratégico de generar un cierto estado de tensión mundial cuando se declare la sinarquía universal. Entonces intervendrán los dioses. Las corrientes espirituales subterráneas de la humanidad, puestas en tensión extrema por el peligro permanente del fin de la civilización, reaccionarán ante el terror judaico en que se afirmará la sinarquía y sobrevendrá la batalla final, durante la cual regresarán el Führer y la SS eterna. Usted comprende esta sencilla pero ultrasecreta táctica que constituye una celada inevitable en la que caerán los aliados, pero ¿cuántos más la entenderán? Ya verá como muchos supuestos nazis y aún exmiembros de la SS sostendrán que nuestros científicos son traidores, pero es que ellos son incapaces de comprender la estrategia del Führer y por eso no entienden las acciones de quienes actúan motivados por fines estratégicos. Menos lo entenderán a usted si descubren lo que es, estimado Lupus. Deberá ser prudente y tolerante con esos camaradas que han optado por la realidad del Führer muerto. Una vez que lo hayan ubicado, se desconectará de ellos y nunca retomará el contacto. Será una elemental forma de prevenir riesgos innecesarios, pues para enemigos usted ya tiene bastantes y terribles con la Fraternidad Blanca, los inmortales Vera y Birsa, y los druidas y judíos que lo buscarán para eliminarlo. Como le decía, aguardarán en Italia hasta que les entreguen los pasaportes argentinos y los pasajes. La araña les depositará en bancos de Buenos Aires una suma de dinero que les permitirá a cada uno instalarse sin problemas. Deben retirar de inmediato esos fondos para evitar posibles rastreos e investigaciones. Con respecto a usted, los sidas leales dicen que debe buscar una localidad consagrada a la Virgen de Agartha, no lejos de su familia. Podrá encontrarse con su hermana, pero empleando todas las formas de cobertura del manual del servicio secreto. Es por el bien de ambos. Piense que si el enemigo descubre a su hermana, pueden intentar sonsacarle su paradero por medios violentos y aún presionar sobre usted, y que si usted está bien cubierto, pero delata a su hermana,
pueden vengarse en ella ante la imposibilidad de capturarlo usted. Iguales precauciones adoptará para encontrarse con Oscar Fale, quien debe habitar en un sitio alejado de su morada. Tienen prohibido realizar cualquier tipo de sociedad comercial, ni aun por medio de terceros, e intervenir en actividades comunes que los puedan relacionar fortuitamente. Solo se unirán como camaradas para compartir sus ideales espirituales. Con respecto a von Grossen, usted deberá despedirse para siempre de él en la Argentina. Oscar Fale podrá mantener el contacto, pero es conveniente que también se aparte, pues el viejo zorro no se quedará quieto y tratará de librar su guerra privada contra la sinarquía. Posiblemente se convierta en asesor de cuestiones de inteligencia y contraespionaje y se ponga al servicio de regímenes pseudofascistas, de los que abundan en Sudamérica. Nada que les convenga a ustedes. Por último, conserve a los perros daivas, pero no los utilice salvo en caso de extrema necesidad. Lo mismo vale para sus facultades iniciáticas. Manténgase alerta, bien entrenado, pero no actúe salvo en caso extremo. Estas son, en síntesis, sus órdenes. Esperar. Sobrevivir, protegerse y esperar. Por todos los dioses, grité fuera de mí. ¿Esperar qué? No puedo darle más información, respondió Thorstein, impasible. Cumpla sus órdenes y ya lo sabrá. Me dio un apretón de manos y, como si tal saludo no bastara, me abrazó. Hasta siempre, Kurt von Schübermann. Vaya tranquilo, que su aporte ha sido invalorable para la causa de la Orden Negra SS. El Tercer Reich lo ha condecorado con la Cruz de Hierro, pero la Orden le concederá algún día una distinción aún más valiosa, que usted ha ganado merecidamente. Le repito, pronto nos veremos nuevamente durante la batalla final, aunque no nos encontremos más en esta vida. Estábamos en la puerta. Yo había salido y sostenía la inútil motocicleta, mientras escuchaba decir a Conrad Thorstein casi las mismas palabras del Gurkha Bangui. Hubiese querido llorar de impotencia ante aquel absurdo. Todos morían o se iban, solo yo, mudo testigo de una realidad terrible y secreta, debía permanecer en el infierno, sin saber por qué. Heil Hitler, grité por todo saludo, en tanto la puerta de la Gregorstrasse 239 se cerraba tras de mí para siempre. Arranqué la motocicleta y, esquivando los escombros, di vuelta a la manzana. Antes de completar la tercera cuadra, alguien me disparó desde una terraza. La bala seccionó limpiamente la horquilla y la rueda delantera se cruzó de golpe. Apreté los frenos y volé varios metros adelante. Sin dejar de rodar, me oculté tras el chasis incinerado de un automóvil, perseguido por la lluvia de balas. Había olvidado que llevaba uniforme ruso y me estaba paseando por una solitaria calle de Berlín sin protección alguna. Solté varios juramentos y corrí hasta la esquina, pegándome a las paredes. Me encontraba nuevamente en la Gregorstrasse. Ya estaría lejos de allí si no me hubiese propuesto echar un último vistazo a la casa de Thorstein. Avancé los metros que me separaban de ella, mirando hacia ambas esquinas alternativamente. Era noche cerrada
pero no silenciosa. Ese 30 de abril amanecería acompañado de los más recios combates y el ruido de las balas, obuses y bombas era ensordecedor. Pronto comprobé desolado que la advertencia de Tarstein no era vana. De hecho, el 239 no existía ahora en la Gregorstrasse, pero sí el sitio por donde yo saliera. Lo evidenciaban las huellas recientes de los neumáticos de la motocicleta en la vereda y en la calle. Mas la puerta 239, frente a esas huellas, ya no se encontraba. En su lugar estaba la puerta cerrada de un negocio en bastante buen estado. Quité con la mano la capa de polvo que cubría la placa y leí: Buschlandung Hyperborea, librería Hyperborea. Sentí pasos que se acercaban, quizás los francotiradores que me habían disparado minutos antes. Allí no quedaba nada por hacer, así que eché a correr en dirección contraria. Te repito que el tiempo apremia a Nefe, así que dejaré para otra oportunidad el relato de las aventuras corridas hasta llegar a Italia. Mencionaré solamente que, en junio de 1945, me reuní con Karl von Grossen y Oscar Feil en el monasterio franciscano del sur de Italia y que permanecí allí hasta febrero de 1947. En esa fecha, nuestro contacto con la araña nos presentó a un oficial del ejército argentino de nombre Zapaya, quien nos proporcionó pasaportes y pasajes y, desde luego, nuevas identidades. Yo pasé a llamarme Serino Sanguedolce, como tú ya sabes. Oscar se convirtió en Domingo Pietratesta y Karl von Grossen, Carlo de Grandi. Los tres aparentaríamos ser inmigrantes italianos, de allí la filiación lingüística de los nombres. Ya en este país todo sucedió como lo había previsto Tarstein. Nos entregaron el dinero en Buenos Aires y cada uno se fue a vivir a una provincia distinta. Von Grossen se quedó en Buenos Aires y, como dijera Tarstein, no tardaría en dedicarse a organizar un servicio secreto en compañía de otro antiguo camarada suyo de la Gestapo, el SS Standartenführer Justiniano von Grossmann. Oscar Feil eligió Córdoba y parece que los dioses lo habían guiado, pues años más tarde encontró allí la Orden de Caballeros Tirodal, que orientó sus últimos días, y yo, sabiendo que los Signagel residían en Salta, decidí que Santa María de la Candelaria era un buen título para la Virgen de Agartha y adquirí esta finca donde habito desde entonces. Ahora vienen los escudos de las provincias argentinas. Vienen aquí: Mendoza, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz. Y aún queda otro parrafito que dice: habiendo quedado atrás la guerra mundial y debiendo ceñirme a mis órdenes, retomé la tradicional profesión familiar de la fabricación de dulces y permanecí oculto hasta ahora, meditando todos estos años sobre lo que había ocurrido en la primera mitad de mi vida. Mis únicas expansiones fueron las esporádicas visitas a tus padres, o de Oscar, o a los sitios neutrales acordados anticipadamente para sostener cortos
cortísimos encuentros y los únicos acompañantes permanentes que he tenido, fieles por lo demás, han sido los perros Daibas, Jin y Yang. Son la tercera generación argentina, bisnietos de Yun y Yang. Y nunca desde que me radiqué en la Argentina, salvo el fallido intento de tomar contacto con Ninro del Rosario en Córdoba, accediendo a la solicitud de Óscar, nadie me convocó para cumplir la misión final de la sabiduría hiperbórea hasta que tú apareciste por aquí con la carta de Belicena Vilca. No me avergüenza confesarlo. Ya había perdido toda esperanza de que se cumplieran los anuncios de Konrad Tarstein. Sin embargo, me mantenía en alerta, como él me ordenara, y como tú, lamentablemente, comprobaste. Meine, Ehre, heißt True. Juramento de la Orden Negra SS, labrado también en la daga del caballero. Mi honor se llama libertad. Ahora sí, aquí hemos terminado ya el libro cuarto y ahora lo que viene a continuación es el epílogo del fantástico libro El misterio de Belicena Vilca, dedicado a ellos, o prólogo del Real Misterio de Belicena Vilca, dedicado a nosotros, los que sentimos correr por las venas la sangre de Tarsis. Y ya empezamos con el capítulo 1, empezaremos ya el próximo día. Empezaremos ya a leer el epílogo. Bueno, pues misión cumplida de leer los 4 libros. Claro, queda el epílogo. Y ya volvemos a la realidad. Amigos, os mando un abrazo, mucha fuerza, a seguir resistiendo y continuamos ya en el próximo vídeo. Lo dicho, un fuerte abrazo a todos y a mantenerse fuertes.